Ya, muy buenas noches con todos los presentes. En este caso, nuestro grupo tiene que presentar el ensayo acerca de las acciones de protección en la contratación pública. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Calero, Daniel Rodríguez, José Trujillo y David Calvo. Bueno, como introducción tenemos que con la nueva Constitución de la República del Ecuador, realizada en el 2008, se realizó una modificación al artículo 202, expuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde el precepto jurídico se refleja la no disposición de las acciones de protección en la contratación pública. Si bien el principio constitucional planteó que cualquier persona que interponga acciones constitucionales en caso de transgresión de derechos tienen únicamente como medios para sus reclamos, los reclamos administrativos o acudir a los tribunales contenciosos en materia administrativa. Con base al artículo mencionado anteriormente, las personas con interés directo o consideradas afectadas por los actos cometidos por las entidades contratantes, enunciadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su artículo 1, pueden presentar el reclamo ante el Sistema Nacional de Contratación, responsable de ofrecer estos servicios, el cual tiene la facultad de evaluar la existencia o no de cualquier incumplimiento de las normativas establecidas. Todo esto también tenemos que tener en cuenta que todo procedimiento establecido dentro de la preclusión de derechos se lleva a cabo después de transcurrir los 3 días hábiles, una vez de arribar las ideas concluidas e inherentes en cada fase del proceso de contratación pública. Es por eso que los contratos públicos durante todo el desarrollo de su proceso no se disponían por acciones de la Constitución, ya que supuestamente contaban con mecanismos de defensa que protegen aquellos derechos generados a partir del proceso de contratación pública. Las acciones constitucionales como recursos poseen una mayor efectividad que cualquier otro. Al no acudir ante ellas se presenta como una paradoja para el desarrollo del presente trabajo. A continuación, mi compañero. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar acerca de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Bueno, esta ley tiene como objetivo principal regular procedimientos para la contratación de bienes y servicios, consultorías que se realicen entre las entidades de Estados y los proveedores registrados nacionales o extranjeros. En el año 2009 se emitió el Reglamento General de la Ley Orgánica para dar curso a su aplicación y con ello el nuevo Sistema Nacional de Contratación Pública. El órgano rector es el Servicio Nacional de Contratación Pública y entre sus funciones se halla la de expedir resoluciones con carácter de obligatorias para los actores del sistema, cuestionadas la mayoría de veces por estar fuera del margen legal. Mediante una de ellas se inicia estos procesos contractuales con la utilización de las herramientas informáticas que hace posible la publicidad y transparencia de todos los procesos y principios contemplados en esta ley. Pásale, por favor. Bueno, al igual que toda relación o acto celebrado entre personas naturales o jurídicas puede acarrear divergencias o inconformidades por parte de los actores en materia de contratación pública. Y para toda reclamación que proviniera de la contratación pública para este hecho, la ley contempla mecanismos para los proveedores. De darse el caso y de verse afectados por los actos administrativos, en cualquier etapa del proceso de contratación, existen modalidades para expresar su desacuerdo o levantarse en defensa de manera que los derechos también puedan ser vulnerados con los actos administrativos emitidos por funcionarios de las entidades estatales. Bueno, toda persona con interés directo y el cual se considera afectado por actos cometidos por entidades contratantes y recogiendo en el artículo 1 de de la propia ley, perdón, faculta hacer uso del recurso de reclamación provocado ante el Servicio Nacional de Contratación Pública, el cual está autorizado para considerar si existe alguna violación de las normativas judiciales competentes al propio órgano. De esta manera, al existir alguna violación, este órgano de servicio debe notificar sobre este particular a los niveles superiores de mando correspondiente a la entidad contratante, la que cuenta con un periodo de 7 días hábiles para mostrar las evidencias y sus respectivos argumentos técnicos que confirman el hecho acontecido. Conforme al análisis, la norma es transparente y restringe el derecho de ejercer las acciones constitucionales, al considerar que los mecanismos de defensa contemplados en la Ley Orgánica de Contratación son eficaces y adecuados.
Y bueno, con esto el problema surge en que no existen mecanismos adecuados y eficientes en materia de contratación pública, ya que para que sea eficiente un mecanismo deberá resolverlo en un periodo de tiempo por la naturaleza de los procedimientos que se ejecutan y que lamentablemente en las instituciones públicas los trámites son sustanciados en periodos largos de tiempo y en caso de que la entidad siga la vulneración del derecho, se opta por la vía judicial, contenciosa, tardando no menos de un año. Conforme a esto, todo recurso de reclamación tiene que estar excluido del perjuicio. En la dirección, la preclusión de los derechos se aplica cuando haya conclusión el tiempo establecido para cada fase transitada del proceso de contratación. Los procesos de contratación pública, dependiendo del monto, tipo de contratación y procesos, requieren de cierto tiempo, oscila entre 8 días hasta 60, hasta su culminación. Esto con la suscripción del contrato. De existir violación a los derechos, que por lo general será al debido proceso, falla de motivación en los actos administrativos, de seguridad jurídica, entre otros, deberá dentro de este tiempo buscar un mecanismo eficaz para repararlos. Estos derechos merecen una actuación directa, inmediata por parte de los operadores de justicia, independientes ajenos a la administración pública central e institucional. Los reclamos en el ámbito de contratación pública se sustancian dentro de la misma entidad, es decir, que la entidad se convertirá en juez y parte, lo cual constituye una afrenta irracional al principio de recurrir a jueces imparciales y sin intereses al caso. A continuación, mi compañero. Buenos días. Siguiendo con la exposición, existen varios conceptos sobre las garantías, reflejados en su carácter institucional en la objetividad de los derechos constitucionales. A esto Figueroa nos dice, las garantías constitucionales son más bien un abrigo y protección para cualquier violación de derechos. En esto nos quiere decir que los recursos que tienen y protegen a toda persona natural o jurídica sirven para impedir que se violen sus derechos y o demandar su restitución y lograr resarcir el daño que se les haya hecho. En la Constitución de la República hay varios de estas acciones que protegen estos derechos, como podría ser la acción de habeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción de habeas data y la acción por incumplimiento. Síguele la siguiente diapositiva, por favor. En los procesos de contratación pública, adquiere valor jurídico y práctico las acciones jurisdiccionales al convertirse en mecanismos de defensa, en función de garantizar la protección de los ciudadanos. Cada persona debe poseer conocimiento acerca de la relación existente entre los principios constitucionales, la libertad pública y las acciones jurisdiccionales para enfrentar cualquier tipo de acto de defensa en el proceso de contratación pública. La siguiente diapositiva. Ya. Con base a lo que cita Benalcázar, manifiesta que el amparo constitucional ecuatoriano, lejos de ser un proceso impugnatorio de actos administrativos, tiene por fines claramente delineados la defensa de los derechos constitucionales frente a la ilegitimidad de una administración pública, que viole o puede violar dichos derechos. Tal es el caso de la tutela judicial efectiva, como muestra de la actual crisis del proceso contencioso administrativo ecuatoriano, que debería cumplir con la misma misión de amparo y mantener los derechos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. De conformidad a lo citado anteriormente, el autor hace referencia a que si bien el amparo constitucional no está para hacer proceso de impugnación del acto administrativo, sino que el fin de la defensa de los derechos, la acción de protección, fue creada con un fin de protección, para la redundancia, pues de no ser así, entonces da lugar al enfrentamiento a un sinnúmero de casos de los que la justicia constitucional
tuviera que resolver problemas derivados de los actos administrativos que le competen exclusivamente al Tribunal Contencioso Administrativo, de manera que todo acto debe ser juzgado por la instancia competente, como forma de evitar la violación de cualquier derecho de las personas. El siguiente diapositiva, por favor. Ya. Figueroa también nos dice que la Ley Orgánica de Contratación Pública tiene más a la defensa de los intereses del Estado que a los del proveedor. Los mecanismos de defensa establece que la LOCEP en pro del proveedor o el contratista son mínimos, más aún en los que realiza a través de la CERCOV. A la recuperación que tienen las empresas contratantes y sus procesos por las decisiones o resoluciones tomadas por este organismo en favor de los proveedores es casi nula, por lo que la mayoría de los contratistas deciden recurrir directamente al Tribunal Contencioso Administrativo para la solución de sus controversias, donde encuentran mayor fuerza y defensa de sus peticiones. En esto el autor nos quiere explicar que tanto la LOCEP como la CERCOP tienen como prioridad a la entidad contratante y no tanto al proveedor, obligando o siendo la única opción del proveedor recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo, que es donde se les va a resolver con una manera más seria y eficaz sus controversias, las controversias que tengan en este caso en la contratación pública. A continuación, mi compañero. Bueno, en base a las conclusiones que hemos sacado de la defensa de este proyecto del ensayo, podemos decir que la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en base a los temas de garantías constitucionales, establece lo que es algunas novedades jurídicas en materia de protección de derechos humanos que son necesarios dentro del nuevo sistema en el Estado Constitucional de Derechos. Dicho esto, la visión de Estado refuerza lo que son los derechos y las garantías para ser exigidos y judicializados, estableciendo los derechos como la razón misma del Estado, los cuales son reconocidas como mecanismos de defensa para la vulneración de derechos en procesos de contratación pública. Por otra parte, los mecanismos de defensa establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no son adecuados y eficaces cuando se vulnera derechos, ya que dentro de un proceso contractual, al presentar una reclamación, no suspende el proceso. Por tanto, los mecanismos adecuados son aquellos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, mismos que son de directa e inmediata aplicación, que a pesar de las reformas constitucionales realizadas a la referida ley, aún no logra en la totalidad mecanismos de defensa que sirvan como defensa de los derechos del hombre, así como su viabilidad a la práctica de los procesos contractuales. Y a continuación las recomendaciones que damos en la defensa del proyecto. Pásale, por favor. Como recomendaciones encontramos las siguientes. La Constitución de la República del Ecuador y las garantías jurisdiccionales deben formar parte esencial en los procesos contractuales para proteger los derechos establecidos en la propia Constitución y en las declaraciones de los organismos internacionales. Y como adicional, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública debería actuar el proceder cuando en un proceso de contratación pública se vulneran los derechos y se presenta una reclamación como mecanismo de defensa dentro de dicho proceso. Dicha recomendación debe ser analizada utilizando la vía legislativa y se tramite a través de la Asamblea Constituyente para que, de acuerdo a sus facultades, pueda aparecer de manera explícita la operatividad de la referida ley. Muchas gracias. No, muchas gracias. Damos por concluida la exposición. Espero haya sido de su agrado.